Buenas tardes, hermanos. Me da gusto verles de nuevo después de un par de semanas. Y ya iniciada la Cuaresma, vamos a intentar en este primer domingo penetrar un poquito más en el espíritu cuaresmal al que la liturgia nos invita precisamente en este tiempo, que no tiene sentido por sí mismo, sino siempre a la luz de la Pascua. No pierdan nunca esa perspectiva. El Adviento es preparación para la Navidad y la Cuaresma es preparación para la Pascua. Hay de aquel que se quede simplemente en el sentido sacrificial cuaresmal, ¿no? En el sentido penitencial del Adviento, porque al final caeríamos vagamente en una visión religiosa que podríamos casi clasificar de masoquista. Dolor por dolor, sufrimiento por sufrimiento. No. El éxito, la Pascua, el triunfo definitivo sobre la muerte y sobre el pecado es la perspectiva desde la que hay que afrontar siempre estos tiempos litúrgicos de preparación. Por ahí debe circular, me imagino, un artículo que yo escribí hace algunos años y que publicaron algunos medios precisamente sobre el miércoles de ceniza, intentando hacer hincapié precisamente en ese sentido profundo de la ceniza no como un referente a la muerte, sino como un referente pleno de vida. Acabamos de escuchar ahorita en la primera lectura la narración del Génesis, la creación del hombre. Tomó Dios el polvo de la tierra, le insufló su espíritu y cobró vida. Y es cuando nosotros nos vestimos de ceniza, para empezar la Cuaresma, es como volver al origen, al inicio, volver a ese polvo del que Dios nos crea insuflando sobre nosotros el espíritu de la vida. Ese es el verdadero sentido desde el que tenemos que empezar a analizar este tiempo. ¿Qué es la Cuaresma? Primero voy a hacer un pequeño inciso con palabras del Papa Francisco, que la define precisamente como un tiempo para desenmascarar las tentaciones. Justo acabamos de leer el texto evangélico de las tentaciones de Jesús. Quizá una gran tentación que podemos tener es fijarnos en las tentaciones de los demás y no ver las nuestras, ¿sí? Entonces, el Papa nos dice, la Cuaresma es un tiempo para que cada uno a nivel personal desenmascare sus propias tentaciones y las supera y las venza. Decía el Papa Francisco en la homilía que predicaba el miércoles de ceniza del 2018, dice, detente, esa palabra que repite siempre, detente, deja esa obligación de vivir acelerado, que dispersa, divide y termina destruyendo el tiempo de la familia, el tiempo de la amistad, el tiempo de los hijos, el tiempo de los abuelos, el tiempo de la gratuidad, el tiempo en definitiva de Dios. Detente, es un tiempo de desierto, que nos detengamos, que analicemos y que veamos qué es lo esencial e importante en la vida y lo pongamos por delante de todo lo superfluo e innecesario, que a veces nos subyuga. Sigue diciendo el Papa, detente un poco delante de la necesidad de aparecer, de ser visto por todos, de estar continuamente en la cartelera, que hace olvidar el valor de la intimidad y del recogimiento. Detente un poco ante la compulsión de querer controlarlo todo, de querer saberlo todo, que termina devastándolo todo y que hace del olvido de la gratuidad frente al don de Dios de nuestra propia vida y a tanto bien que hemos recibido. Esa es la Cuaresma. Un momento para detenernos y analizar cómo estamos viviendo y dónde estamos cometiendo nuestros errores. Es un tiempo, por tanto, para pensar en las tentaciones, las nuestras, les decía, no las de Jesús, aunque hoy las vamos a analizar a partir de estas. ¿Se han dado cuenta de que no todos los evangelios traen esta narración de las tentaciones? Marcos, por ejemplo, la omite. Y puede ser, precisamente, que no aparezcan para que podamos rellenar también esa página vacía del Evangelio con nuestras propias tentaciones, que cada uno tiene que analizar, conocer y vencer.
¿Cuál es la mayor tentación del hombre? ¿Cuál es nuestra mayor tentación hoy día? Yo la podría resumir quizá generalizando mucho, obviamente. Un cristianismo a la carta. Nosotros vamos a un restaurante, ¿no? Y puedes comer de menú o puedes comer a la carta, es decir, eligiendo tú lo que más te plazca. Bien, esto lo hemos transportado hoy día a la Iglesia. Y lejos del menú que nos ofrece Dios, que es el Evangelio, preferimos un cristianismo a nuestra medida, a la carta, al capricho. Una gran tentación. Pretendemos grandes descuentos sobre el precio original del compromiso cristiano. Como cuando vamos a comprar a Tepito, ¿verdad? Siempre hay que pedir descuento de todo, porque el precio no es justo. Bien, aquí lo que hacemos es pedirle el descuento a Dios. Ya, que no sea tan exigente con nosotros, ¿no? Podemos sobrellevar la vida y compaginarla con la fe de una mejor manera. Bien, esa es nuestra gran tentación hoy día. Puede ser, yo lo digo, generalizando mucho lo podríamos resumir así, aunque luego se particulariza de mil maneras. Acabamos de escuchar esa narración del pecado original en la primera lectura, que en definitiva viene a resumir también todas las tentaciones. Querer ser como dioses. Tener nosotros la sartén por el mango, ¿no? Y controlarlo todo. ¿Cuál es el error de querer ser dioses? Se lo explico con palabras de Hans-Urs von Balthasar, este teólogo del siglo pasado que tantas veces les he ya narrado. Dice Hans-Urs von Balthasar: los primeros hombres habían imaginado que el conocimiento no sólo del bien, sino también del mal, les haría más semejantes a Dios. Pero quien quiere penetrar en las profundidades de Satanás, y está citando el Apocalipsis capítulo 2, pierde el gusto y el conocimiento del bien. Qué importante esta frase. Penétrenla bien, reflexionenla bien. Es decir, el hombre, ¿no? La humanidad primera, pensaba que conociendo el bien y el mal iban a ser más cercanos a Dios, cuando sucede todo lo contrario, que el diablo te engaña y lejos de abrirte los ojos al bien, lo que hace es enturbiarlos con el mal, que te impide después conocer el bien y la verdad. Como el bien, termina diciendo Hans-Urs von Balthasar, como el bien es la verdad y el mal es la mentira, el hombre pecador se abisma en una ignorancia aún más profunda. ¡Qué gran verdad! Y qué gran verdad constatada hoy día en nuestra sociedad. Quizá, nosotros en moral cristiana decimos que hay ignorancia que salva, pero no la ignorancia culpable, la ignorancia inculpable. Y a veces lo único que puede salvar a las nuevas generaciones es precisamente esa ignorancia del bien. Porque como ya no se sabe distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Que es la narración del paraíso, en definitiva pensamos que todo está bien si a mí me parece bien, o si el fin por el que lo hago está bien. Y entonces caemos en un relativismo absoluto en el cual todo está permitido, con tal de que a mí me parezca bien o me plazca. Ese es el gran problema y la gran tentación del siglo XXI. Resumiendo, las tentaciones de Cristo que nos sirven hoy de horizonte, la desobediencia, en definitiva, a la misión divina que se nos ha encomendado. Este es el objeto de la tentación, no hay otro. ¿Había algo malo en lo que el demonio le sugirió a Jesús en el desierto? No hay nada malo. Entonces, ¿qué es lo que pretende el demonio? Apartarle del plan de Dios. Eso que tú vas a hacer en el nombre de Dios, ahora hazlo en nombre mío, ¿no? En este momento. Esa es la tentación. Apartarnos del plan divino. Y en definitiva, a través del engaño, apartarnos de Dios. Y después todo está perdido. Ninguna tentación ha sido más auténtica y más grave y más decisiva para el destino del mundo que esa tentación de Cristo. Apartar, romper con el plan divino de salvación.
Cuidado, cuidado con el engaño del diablo. Al diablo lo conocemos siempre porque su propuesta es engañosa. ¿Es verdad que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Se dan cuenta de la mentira, ¿no? No, no era verdad. Pero ahí viene la tentación, ahí viene ya la confusión. Y empiezas a dialogar con el mal, empiezas a dialogar con el diablo, que al final te gana porque es mucho más sabio y más astuto que nosotros. Si tú eres el Hijo de Dios, entonces es la prueba. Pues claro que es Hijo de Dios. No me cuestiones por eso. Pero el diablo lo que busca es decir, si realmente lo eres, haz esto. Y si no, es que no lo eres. No, es que yo no necesito hacer eso para ser Hijo de Dios. Ya lo soy. Cuidado con caer en el engaño del diablo. Y decía el gran Shakespeare, decía, el demonio puede citar la Escritura según le convenga. ¿Qué es lo que hace con Jesús? Cuidado, el diablo también se sirve de la Escritura y de la palabra de Dios para llevarnos a confusión. Por tanto, nos situamos en el desierto, un lugar de tentación, que también es una tierra de bendición, un lugar de encuentro con Dios. Esa es nuestra Cuaresma. Pero cuidado porque la maldición también está presente. Puede ser un oasis benéfico o puede ser una prueba horrible. ¿Qué significa la palabra tentar, el verbo tentar? Significa directamente probar, es decir, probar la resistencia de la persona para valorar su constancia, con el fin únicamente de romper y de separar. Lo hemos dicho antes. El objetivo del demonio es separar a Jesús del plan divino. Y después ya todo se va a dar por sí mismo. Separar a Jesús del proyecto del Padre. O sea, del camino de un Mesías doliente, humillado, rechazado, para hacerle tomar un camino de facilidad, de triunfo y de poder. Se parece a nuestras tentaciones, ¿verdad? Manda, en primer lugar dice, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Dónde está la tentación? Es un mesianismo concebido como simplemente una esperanza terrena, temporal, finita, limitado simplemente a través de un bienestar económico y reducir la esperanza de salvación simplemente a un proyecto material. Manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué soluciona eso? ¿Salva al mundo? ¿Salva al hombre de la muerte? No. Simplemente sacias tu hambre. Segundo, tírate de aquí abajo, porque dice la Escritura, el Señor mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece, etcétera, etcétera. ¿Qué significa la tentación? Es un mesianismo bajo el símbolo, el signo de la espectacularidad. Evitar, por tanto, el camino a veces difícil de la fe. Luego dirá Jesús, si usted no ven signos, entonces no creen, ¿no? Entonces queremos un Dios milagroso, un Dios espectacular. Obligar a Dios a intervenir de forma milagrosa, siempre en favor nuestro. Es un Dios al servicio del hombre, no el hombre al servicio de Dios. ¿No se parece un poco a nuestra forma de orar? Pedirle siempre a Dios que haga nuestra voluntad y no someternos nosotros a la voluntad de Dios. Y siempre esperamos lo espectacular. Tercero, todo esto te daré si te postras y me adoras. Es el mesianismo típico de aquella época de Jesús, de los celotes o de los celotas, como los queramos llamar. Es decir, un mesianismo basado en el poder político y sobre todo en la acción revolucionaria. Había muchos grupos entonces, y en el grupo de los 12 apóstoles tenemos un celote y tenemos un sicario. La palabra sicario sí la conocemos bien en México, ¿verdad? La palabra sicario viene de la sica. El Iscariote, ¿se acuerdan? Judas, el Iscariote, el que lo habría de traicionar, ¿no? Era un sicario, ¿no? Entonces, en este grupo de fanáticos, de revolucionarios, es donde querían encuadrar precisamente el mesianismo de Jesús. Pero aquí ya no figura el camino del amor y de la libertad, sino más bien ese otro camino mucho más breve del poder, del dominio y de la fuerza. Es ese atajo al triunfo fácil y a la popularidad.
Entonces todos te admirarán y todos te seguirán. Falacia de los sentidos. Conclusión. Cristo vence la tentación. Se reafirma en la fidelidad a ese proyecto divino de salvación. Y frente a esas vías más breves del éxito y de la popularidad, recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que el hombre es algo más que estómago y billetera, para que lo entendamos bien, que sus horizontes no pueden ser confiscados por la búsqueda exclusiva de un bienestar económico o de la satisfacción del placer personal, y que los ideales del hombre en la tierra no pueden ser sacrificados a las modas o al conformismo. Que el hombre está en la tierra no solo para producir y consumir y acumular y hacer carrera, sino que sobre todo estamos llamados a aprender a tener hambre y sed de Dios, de la palabra de Dios. Esa es nuestra Cuaresma. Segundo, recuerda también, Jesús, que está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y cuántas veces caemos en tentar a Dios con nuestras palabras y actitudes? Es decir, que el camino de la fe va a pasar muchas veces, la mayoría de las veces, por esos silencios de Dios. Un Dios que parece que no nos hace caso, que no cuenta con nosotros, por la oscuridad, por la duda y sobre todo por las contradicciones. Que la fe no se nutre de milagros, sino de paciencia, de espera y de coraje. Y que el creyente, por tanto, tiene que preferir siempre la confianza a los prodigios. Y tercero, finalmente nos recuerda Jesús que al Señor Dios solamente tenemos que adorar y a Él solo dar culto. Y aquí deberíamos preguntarnos cuántos dioses tenemos nosotros en la vida. ¿Ante cuántas personas o circunstancias nosotros nos postramos a lo largo de nuestra vida? Es decir, es necesario deshacerse de los ídolos y buscar solo lo esencial, y no ceder a la fascinación del mundo, y no dejarse seducir por todo lo efímero, y sobre todo resistir a los halagos de la vanidad. Decía Bonhoeffer, a quien ya he citado en otras ocasiones también, en nuestros corazones hay lugar para una sola devoción, y subrayo, solo una devoción total, y podemos ser fieles a un solo Señor. Palabras de Bonhoeffer que las vemos también en el Evangelio. No se puede servir a dos señores, porque serás fiel a uno y traicionarás al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Por tanto, es una llamada también en este tiempo cuaresmal a identificar nuestras tentaciones y sobre todo descartar tantos dioses y tantos ídolos a los que servimos. Concluyendo, la Iglesia y cada uno de nosotros, como miembros de la Iglesia, como creyentes, debemos confrontarnos continuamente con esta página del Evangelio, con las tentaciones de Jesús, que son las nuestras, y verificar así la autenticidad de nuestra propia misión en el mundo. Hemos sido creados para ser salvados, y deberíamos preguntarnos si todo lo que hacemos lo hacemos en aras a alcanzar precisamente esa salvación ofrecida. Jesús nos deja, por tanto, una enseñanza ejemplar que nosotros debemos de llevar a la práctica, debemos de poner por obra. Un día Jesús multiplicará los panes, pero para quitar el hambre de la multitud y no para saciar su propia necesidad. Y curiosamente lo va a hacer a través de un don minúsculo, podríamos decir incluso desproporcionado, unos pocos panes en las manos de un niño, la sencillez, la humildad. Un día será ensalzado y será glorificado Jesús, pero no sobre el templo para que todos lo vean, sino sobre la cruz, y no aceptará ese desafío y esa tentación final que le grita:
sálvate a ti mismo, baja de la cruz y todos creerán en ti. No, salvará a todos precisamente porque aceptará no salvar su propia vida, más bien lo que hará es estar dispuesto a perderla por ti. Este es el misterio de la pasión. Y ahí encontramos todos la salvación. Y tercero, también lo vamos a encontrar de rodillas, pero no postrado ante Satanás y la oferta que le presenta, sino que estará de rodillas delante de sus discípulos, de sus apóstoles, lavándoles los pies. El mayor símbolo de humildad y de servicio que vemos, ¿no?, en la actitud de Jesús en el Evangelio. Por tanto, poniendo así al revés todos los criterios de grandeza humana y demostrando que la grandeza precisamente se demuestra en el servicio. Cuaresma, por tanto, vivida a través de la pequeñez y de la insignificancia, a través del sacrificio, a través del servicio a los demás, que es la verdadera esencia y espiritualidad cristiana, lejos del utilitarismo, del bienestar y del afán de dominio y de poder que a veces preside en nuestras vidas. Gran reto por delante para estos 40 días que la Iglesia nos dispone para prepararnos para vivir ese gran acontecimiento